que sea este tiempo de gran bendición. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración, que inclines tu rostro y digas: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú nos bendigas, que tú trabajes en mi corazón, que hables a mi vida a través del Salmo 52, porque yo quiero, Señor, ser como el olivo que florece, Señor. Así es que enséñame cómo hacerlo. Enséñame a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, amén. Pues ya, sin más ni más, hay que ir adelante con esto, ¿verdad? Viene una fecha importante, una fecha tremenda, 30, 31, 1 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Aquí en México se celebra Halloween, se celebra Día de Muertos, de los fieles difuntos, llámale como tú quieras. Yo quiero hacerte una invitación a que estés orando y buscando el rostro de Dios, y orando y protegiendo a los niños, a las señoritas, que son los que regularmente son más afectados por toda esta manifestación satánica que se da en estos días. Así es que unámonos en oración. Nosotros como iglesia durante todo este mes de octubre lo hemos enfocado a compartir y a predicar sobre la vida en abundancia, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que está lista para todo aquel que quiera recibirla. Entonces hemos estado predicando sobre eso, hemos estado orando por las naciones para que haya vida y vida en abundancia. Bueno, vamos al Salmo 52, ¿qué les parece? Salmo 52, yo espero que ya tengas tu pluma, tu libreta, tu Biblia, todo listo ya para ir sobre este salmo y ver qué es lo que Dios nos habla. El día de hoy he titulado a este estudio bíblico, lo he titulado ¿Cómo ser olivo que florece? ¿Cómo ser un olivo que florece? Sobre todo, compártenos qué versículo impactó tu vida en esta noche. ¿Qué versículo impactó tu vida en esta noche? Recuerda que tienes que memorizarlo. Lo subrayas ahí en tu Biblia y también lo memorizas, ¿verdad? Entonces, vamos al Salmo. Voy a ir trabajándolo ahora conforme vayamos avanzando, ¿ok? No le vamos a dar lectura primero. Entonces, te recuerdo que pongas el versículo que más impactó tu vida en esta noche. Bueno, en este Salmo vamos a ver tres cosas en este Salmo. Vemos del versículo 1 al 4, definitivamente observamos ahí una denuncia profética. Luego, de los versículos 5 al 7, lo que nosotros vemos es ese castigo justo, ¿verdad?, que les espera a las personas que actúan conforme el versículo 1 al 4. Y luego hace una conclusión con los últimos dos versículos, que son un contraste hermoso con lo que estábamos viendo previamente sobre la paz y la prosperidad. Así es que, queridos hermanos, vamos a este primer detalle que les mencioné. Son tres: la denuncia profética, el castigo justo y ese contraste de bendición como conclusión. Así es que vamos a la denuncia profética, por favor. El versículo 1, el primer versículo, queridos hermanos, podemos separarlo en dos partes. La primera parte del versículo 1, diríamos Salmo 52, 1a, ¿verdad? La primera nos dice la fuente de dónde proviene o del por qué surge este salmo, ¿verdad? Ahí dice futilidad en el título, en algunas Biblias, en algunas Biblias dice la futilidad de la jactancia del malo. Eso es lo que dice. Y dice: al músico principal, Masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl, diciendo: David ha venido a casa de Ahimelech, ¿verdad? De Ahimelech. Bueno, entonces te invito a que en este momento tomes tu Biblia y quiero invitarte a que vayas a el primer libro de Samuel, al capítulo 21.
primer libro de Samuel al capítulo 21. Yo voy a hacer una vista de Samuel capítulo 21 y 22 a vuelo de pájaro, ¿ok? Pero pues es necesario que vayas. Te dejo de tarea incluso que leas primera de Samuel, los capítulos 20, 21 y 22 para que entiendas completamente el panorama, para que comprendas el contexto. Te dije, no lo voy a leer, ¿verdad? Y tienes de tarea estudiar esos 3 capítulos de primera de Samuel. Ahora, solo quiero llamar tu atención a algunos datos interesantes para que comprendamos tú y yo juntos de una mejor manera el porqué del Salmo 52. Primero, vemos en el capítulo 20, en el versículo 33, que Saúl quiere matar a David. En el capítulo 20, verso 33. ¿Sí? Posteriormente, vemos que David se va, denme un segundito, vemos que David se va a Nob, con el sacerdote Ahimelech, en el capítulo 21, versículo 1. Y algo muy interesante que nos llama la atención está en el versículo 7. Dice que ahí estaba Doeg Edomita, ¿recuerdas? Entonces, Doeg Edomita es el que nos aparece en el Salmo 52 en el versículo 1. Y dice, vamos a mirar ahí en primera de Samuel que Doeg Edomita era siervo de Saúl, quien más adelante sería un chismosito, ¿verdad? Ahí lo puedes ver, una persona, un siervo fiel, muy comunicativo, ¿verdad? Sería el chismoso del asunto en 1 Samuel capítulo 21, versículo 7. Luego vemos que el sacerdote Ahimelech le da la espada con que David venció al filisteo. Ahí en capítulo 21 de 1 de Samuel, versículo 9, Ahimelech le da la espada a David para que la use porque él no iba con nada. Capítulo 19 de 1 de Samuel, vemos que Saúl quería matar a David y quería ir con todo. Entonces David salió huyendo ahí a esa provincia de Nob. Entonces David tiene temor, David huye de Saúl y al huir, él va hacia el rey Aquis de Gat, capítulo 21, versículo 10. Y David tiene temor de que lo descubrieron los soldados, lo descubren los soldados del rey Aquis, Aquis, el rey de Gat. Y entonces David se da cuenta de eso y vemos que ahí dice, oye, pues no es ahí en el capítulo 21, versículo 10 y 11 más o menos, ahí tenemos esto, cuando huye David y se va con el rey Aquis de Gat, y dice, ¿no es que habían canciones a favor de él que decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Y entonces David se da cuenta de eso y él dice, tengo que hacer algo o este rey pues se me va a ir encima y me va a matar. Entonces, en el capítulo 21 de 1 de Samuel, versículos 11 al 13, David tiene temor de que lo descubran realmente, o ya lo habían descubierto, ¿verdad? Los siervos de Aquis. Y aquí dice ahí en la escritura, en 1 Samuel 21, 11 al 13, que empieza a actuar como loco. De hecho, dice que deja caer su baba sobre la barba para que no lo maten. Y David, entonces, de ahí se va a la cueva de Adulam y se hace jefe. David se hace jefe de forrajidos. Se hace el jefe de los forrajidos. Llega ahí y estas personas que están llegando ahí tienen características muy especiales. Puedes checarla ahí en el capítulo 22 de 1 de Samuel en el versículo 2. Y entonces él lo hace en jefe de ellos. Había de todo tipo de personajes. No es el estudio 1 Samuel capítulo 22 ni 21. Solo te estoy dando un panorama de cómo estaba la situación. Y entonces
él se hace jefe de estos forajidos. Saúl se entera que David estaba con sus 400 hombres. ¿Cómo sabe Saúl? O sabemos hoy en día que eran 400 hombres. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2, ¿verdad? Y entonces, versículo 6 y versículo 2 nos da esta información. Y entonces aquí, en el capítulo 22 de Primera de Samuel, en el versículo 9, aparece aquel personaje comunicativo que te había dicho, Doeg el Edomita, ¿verdad? Que aparece en el Salmo, como referencia en el Salmo 52. ¿Y qué ocurre en el capítulo 22? Bueno, algo tremendo, porque Doeg el Edomita le dice que ciertamente Ahimelech había intervenido para que David pudiera consultar a Jehová de los ejércitos. Y entonces Saúl envía personalmente a Doeg Edomita a matar a los sacerdotes de Nob. ¿Por qué? Porque se sintió traicionado por el sacerdote Ahimelech, lo he estado pronunciando mal, Ahimelech, ahí en el capítulo 22, verso 18. Vamos a ver más adelante que David incluso se siente responsable de las muertes de este personaje. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a un Saúl que no le importa nada, que tiene el poder, que tiene las fuerzas, que tiene el odio y todo, para ir en contra de David y contra todos aquellos que le ayuden. Eso es lo que ocurre. Vemos eso. De esta manera es que el Salmo dice, ahora, regresa por favor al Salmo capítulo 52, al versículo 1, ¿verdad? Y ahora vamos a la parte B, ¿sí? Porque tú, poderoso, te jactas de la maldad. Es lo que pregunta David. Ahora, el Salmo no está hablando a nadie en particular, aunque él había tenido esta experiencia dolorosa de persecución y de que mandaba matar Saúl a todos estos sacerdotes, ¿verdad? Pero esto es algo que cae bien hoy en día y a través de los tiempos. Y versículo 1a dice, ¿por qué tú, poderoso, te jactas de la maldad? Entonces el Salmo no está hablando a nadie en particular. Así que entendemos que proféticamente habla a la humanidad de todo tiempo, y en contraste pone lo que sigue adelante en el mismo versículo. Enseguida dice, la misericordia de Dios es continua. ¿Puedes decir eso conmigo? La misericordia de Dios es continua. Bueno, creo que voy un poco lento con este salmo, pero bueno, vamos ya a ver versículos 2 al 4, por favor. Versículos 2 al 4, Salmo 52. Versículos 2 al 4 dice, agravios maquina tu lengua, engaña como navaja afilada. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perversas, engañosa lengua. Fíjate que aparecen estas palabras ahí: lengua mentira, palabras perversas, engañosas, lengua engañosa. Incluso hace una referencia a una lengua como navaja afilada, ¿no es cierto? Es cierto que la misericordia de Dios es continua. Amén. La misericordia de Dios es continua. Pero cuidado, queridos amigos, con la lengua. La misericordia de Dios es continua y muy grande, pero cuidado con la lengua, porque es peligrosísima. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, aguas con la lengua, porque es muy peligrosa. Mira, vamos a ver el Salmo 55, versículo 21. Dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pon atención aquí. Pero guerra hay en su corazón. Dice, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas.
¿Te das cuenta? En el Salmo 52 dice navaja afilada. Salmo 55, verso 21 dice aguas con las palabras. Ahora, vamos, antes de explicarte esto, vamos a Santiago capítulo 3, o escúchalo, apúntalo ahí en tu libreta. Santiago 3, verso 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este pequeño fuego, queridos hermanos. Cuán grande fuego enciende cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 26. Quiero que observes lo que dice. Dame un segundito. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y dice, la religión de tal es vana. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver aquí, queridos hermanos y hermanas, que hay que tener mucho cuidado con la lengua, porque es cierto que Dios y su misericordia es grande y continua, pero ten cuidado con tu lengua. Incluso ten cuidado de cómo la manejas, porque dice que los dichos de la boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Incluso dice que suaviza sus palabras más que el aceite. O sea, ten cuidado, porque a veces de manera sutil empiezas a utilizar tu lengua como para ablandar, como para hacer parecer sutil, ¿verdad? Pero en realidad lo que se está pretendiendo de un corazón herido, lastimado, de un corazón que no busca de Dios, es la destrucción, la división, la contienda, el pleito, etcétera, etcétera. Ok, entonces esto es lo que nos dice aquí. Y ahora continuamos con los versículos 5 al 7 del Salmo 52. Dice, esto, ¿recuerdas que te dije que íbamos a ver primero la cuestión profética, que ya lo miramos? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el castigo justo para las personas que actúan de la manera que ya vimos? Que tienen una lengua que hace todo lo posible por causar división, que miente, que engaña, que es utilizada para la división, la destrucción de la gente, de las familias, de las personas. ¿Cuál es el castigo justo? Salmo capítulo 52, verso 5 al 7 dice, vamos a leerlo juntos. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Perdón, esta versión es la revisión 1995 de la Reina Valera. Dice, por tanto Dios te destruirá. Pon atención, te destruirá. Para siempre te arruinará. Te echará de tu casa. Te desarraigará. ¿Te das cuenta? Te destruirá, te arruinará, te echará, te desarraigará. Y dice que te va a desarraigar de la tierra de los vivientes. La persona que usa su lengua para destruir de manera sutil, porque ese es el punto que veíamos hace un rato, que se enfoca en esas cosas y algunas otras que vamos a ver más adelante, tiene ese su fin, ese es su castigo. Entonces, amado amigo, hermano, ten cuidado de lo que hablamos. Versículo 6, verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, va a haber burla de la gente que haga y actúe de esta manera pecaminosa. Pero el versículo 7 dice, este es el hombre que no consideró a Dios como su fortaleza. Y yo quiero que encierres en un círculo todo eso, o lo marques con tu marcatextos. Dice, sino que confió en sus muchas riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Te das cuenta? Entonces, querido hermano, no solamente es para aquellos que utilizan su lengua para destrucción, sino también para aquellos que han puesto su confianza en todas sus riquezas, ¿verdad? Y que se han mantenido en la maldad. Quiero que pongas atención, tú que me escuchas en este día, en esta noche ya, ¿verdad? Porque, querido, a lo mejor tú crees que estás muy bien y
y has llegado a los pies de Jesucristo y has buscado su rostro, ¿verdad? Pero a lo mejor hay estas acciones en tu vida. A lo mejor estás usando tu lengua para dañar, o probablemente estás confiando en tu trabajo, en tu intelecto, en tu capacidad de hacer negocios, en tu capacidad de hacer dinero, en fin, en todas estas cosas. O no solo eso, sino que a pesar de que ya conoces de Jesucristo, probablemente tú te has mantenido en la maldad. Sigues haciendo lo malo, porque lo que Dios busca de ti y de mí es santidad, amado hermano y hermana, amigo. Entonces, cuídate de no estar actuando en estas maneras, ¿ok? Y si es así, arrepiéntete, porque entonces de esta manera tú y yo podemos ver cómo es que una persona llega al punto de la desgracia, ¿sí? Llega al punto de la desgracia, y cómo al llegar al punto de la desgracia, el justo juicio de Dios, el justo castigo divino cae sobre esa persona. ¿Cómo es que eso ocurre? Ya te lo dije. Confían en sus riquezas y capacidades, se mantiene en su maldad y no se arrepiente, y usa la lengua para lo peor. Usa la lengua para lo peor. Esto no requiere, mi querido hermano, lo que te acabo de decir, no requiere una explicación. Es claro, es cristalino. Hermano, amigo, hermana, yo te invito en esta noche que guardes tu vida de la jactancia. No sigas por el mal camino. Deja atrás tu mala manera de vivir y arrepiéntete en el nombre de Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, hermanas, amigos, es como llegamos al punto de nuestro tema de hoy: cómo ser un olivo que florece. Vamos a los dos últimos versículos del Salmo 52. Dice así: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Gloria a Dios. ¿Qué conclusión y qué contraste tan tremendo vemos de lo que ocurre con aquellos que tienen una dependencia completa y eterna del Todopoderoso, contra aquellos que solo piensan hacer maldad y siguen viviendo en su manera mala de vivir? Entonces, vemos nosotros en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, hermanas, amigos, que se presenta la planta de olivo como un símbolo de esplendor y de prosperidad. La planta de olivo, tú lo ves en el Antiguo Testamento, en los Salmos, y vas a ver que siempre habla de esplendor y prosperidad a través del Antiguo Testamento. Así que, ¿cómo ser un olivo que florece? ¿Cómo disfrutar del esplendor y la prosperidad de Dios? En medio de la persecución, de la necesidad, en medio del abandono, del dolor, del sufrimiento. Bueno, yo quiero darte algunas palabras claves que vemos en los versículos 8 y 9. Ahí dice en el versículo 8, dice: yo estoy. Y esta palabra nos habla de permanencia, querido hermano, de permanencia, de estacionamiento, de pertenencia, de estar físicamente en un lugar. Nos habla de permanencia, y también nos dice aquí que está esta palabra de siempre en el versículo 8 al final. Y esto eternamente y siempre nos hablan de qué cosa, sino de una confianza que, hermano, no importa
el qué suceda en este momento con mi vida, sino el cómo yo voy a responder a esa circunstancia o cómo voy a depender de Dios en esa circunstancia. ¿Ok? Entonces nos habla de permanencia, de confianza, estas palabras eternamente y siempre. Pero luego hay otra palabra que dice alabanza, y la alabanza es gratitud, querido hermano. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, gratitud en nuestro corazón por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y está haciendo en nuestras vidas, aún como David en medio de la persecución y que Saúl quería matarlo, ¿verdad? Y que estaba acabando Saúl con la gente que le apoyaba y le ayudaba, como lo fueron los sacerdotes de Nob. Entonces, querido hermano, aunque te encuentres en la situación más difícil, tú necesitas y yo necesitamos un corazón agradecido. Y luego hay una palabra más aquí en los versículos 8 y 9. Estas son las palabras claves que yo te decía, y es esperaré. Habla de dependencia, hermano. Habla de confiar en la eternidad de Dios, de confiar en su soberanía y de que Dios va a bendecir y arreglar las cosas en el momento indicado y preciso, en su momento, pero también a su manera. ¿Por qué? Porque David vemos que estaba huyendo, escondiéndose en la cueva de Adulam, iba huyendo. Y tú podrías decir, bueno, ¿y por qué no simplemente acabó con Saúl y se acaba y ya lo pone de rey y punto, no anda sufriendo tanto? ¿Por qué no sucedió eso? Porque Dios tiene un plan perfecto más allá, más grande para la vida de David que su comodidad, y lo mismo pasa contigo y conmigo. Hay un plan aún mayor que esa enfermedad, que ese divorcio, que ese hijo rebelde, que ese vicio, que esa cosa que estás viviendo y enfrentando. Dios tiene un plan más grande, más fuerte, y Él mira con sus ojos. Y eso nos habla de dependencia. Tú y yo necesitamos entonces depender plenamente y cabalmente en nuestro Señor. Entonces, yo solamente tomé estas palabras de versículo 8 y 9 del Salmo 52, te las traduzco, serían permanencia, confianza, gratitud y dependencia. ¿Ok? ¿De dónde las tomo? Del verso 8, cuando dice yo estoy, de eternamente y siempre, y lo tomo de alabanza y de esperaré. Ahora, para ir concluyendo, querido hermano, en el Salmo 52 encontramos tres veces en el versículo 8 y 9, quiero que observes, tres veces la preposición en. Fíjate bien, dice, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, en tu nombre. Querido hermano, esta dependencia de Dios y este caminar con Dios, que puedes enfrentar que la gente hable mal de ti, que sucedan cosas fuertes en tu vida. Hermanos y hermanas, el versículo 8 y 9 son una promesa y un contraste tremendo contra lo que estábamos viendo anteriormente. Ahora, fíjate bien, cómo dice Salmo 52, verso 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esta preposición en nos invita, sí, querido hermano, a que vayamos un paso más allá. Porque en la casa de Dios, tú no eres parte de una vecindad o de un condominio. Tú y yo vivimos en la casa de Dios. Dios es nuestro Padre, Jesús nuestro Salvador.
Tú y yo necesitamos de la casa de Dios. Tú y yo necesitamos una familia iglesia donde aprendemos juntos, cumplimos juntos sus mandamientos, crecemos unidos como la vid pegada a los pámpanos. En la casa de Dios, amado hermano, es donde nos discipulamos, donde desarrollamos nuestra vida y carácter cristiano. Es donde el hierro se afila con el hierro, el rostro de tu hermano con tu rostro, para ser forjados, santos y crecer en Cristo Jesús. Dice la palabra aquí en el Salmo 52, en los últimos 2 versículos, también que es en la misericordia de Dios. A cada instante, en cada circunstancia, en las buenas y en las malas, tú y yo confiamos en la misericordia de Dios, pero lo hacemos en la cobertura de la familia, en la cobertura de la iglesia, de la casa de Dios. Y entonces cuando todo va bien y cuando la vida parece no tener salida y cuando las cosas están difíciles, entonces yo estoy confiado en la misericordia de Dios. Pero finaliza el Salmo 52 diciendo: en tu nombre, oh Dios, en tu nombre, oh Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús, en el cual se doblará toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Hermano, el nombre de Dios es nuestra fuerza. El nombre de Dios es incomparable. El nombre de Dios es eterno. El nombre de Dios es soberano. El nombre de Dios es príncipe de paz. ¿Cómo ser entonces ese olivo que florece? ¿Cómo ser ese olivo que florece? Pon a Dios como tu baluarte. Hermano, no lo desprecies. Amigo, confía solo en Él y no en tus riquezas o en tus capacidades o en tu lengua, que a lo mejor eres muy bueno para la negociación. Confía solo en Él, que Dios sea tu refugio. Busca su protección. Solo Dios es tu fuerza. Solo Dios es tu fortaleza. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amado, que tú y yo podamos poner nuestra dependencia total y completa en Dios. Déjame orar por ti si no te has tenido un encuentro con Jesús, si tu vida ha estado tambaleante, si eres de doble ánimo, si estás metido en este tipo de pecados que ya vimos hace un rato. Arrepiéntete y busca el perdón de Dios. Y dejemos que Él sea nuestra dirección, nuestra guía, nuestra limpieza. Dice la palabra de Dios en Isaías que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, Él los hará blancos como la nieve. Inclina tu rostro y déjame orar por ti. Señor Dios Todopoderoso, amigo, si tú no has hecho una decisión por Jesús, este es el tiempo, este es el momento, este es el día para que tú le digas: Jesús, mi Señor y mi Dios, hoy estoy aquí delante de ti, reconociendo que he pecado y que necesito tu perdón. Te necesito, mi Señor. Cambia mi vida a través del poder de tu Espíritu Santo y ayúdame a entender tu palabra para yo vivir conforme a tus mandamientos. Hoy entiendo que necesito una familia. Hoy entiendo que necesito confiar en tu nombre y en tu misericordia. Ayúdame, Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. En tu nombre. Amén. Y tú, mi hermano, mi hermana,
Haz esta oración, todos hagan esta oración conmigo y díganle: Señor, clamo a tu misericordia y a tu nombre que es sobre todo nombre. Dile: Señor, ayúdame a no ser de doble ánimo. Ayúdame a ser firme, leal, fiel, fuerte, a permanecer, a seguir adelante. Ayúdame, Señor, a que haya esta confianza que crezca en gratitud, en dependencia y en permanencia en ti, Señor. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico. Señor, aquí estoy delante de ti. Ayúdame a ser un hijo que vive en santidad y busca tu rostro. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Hermano, hermana, yo espero que haya sido de gran bendición este estudio bíblico del Salmo 52. ¿Verdad? Vamos avanzando poco a poco. Pero la idea de esto es que tú y yo vayamos creciendo. Y espero que ya que tienes tu versículo o tus versículos, los memorices, pero sobre todo que practiques lo que hoy hemos aprendido. ¿Qué fue? Bueno, permanencia, confianza, gratitud, dependencia, ¿verdad? Son 4 cosas que podemos hacer cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Que Dios les bendiga, les mando mis bendiciones, mis oraciones, un abrazo y nos vemos el domingo a las 10:45, si Dios lo permite, y si no, pues nos encontraremos en el cielo, ¿verdad? Que Dios les bendiga, saben que los quiero mucho. Hasta luego.